Shalom, amados hermanos. Esta semana estamos hablando acerca de la Kehilá. Kehilá o comunidad o iglesia. Iglesia es el nombre que se le da ahora. En la revista de esta semana hablamos acerca de la importancia de la perspectiva. Cómo debemos darle la perspectiva correcta a la explicación de algo, a un hecho histórico o a un registro. Muy importante. La perspectiva es que nos situemos en la situación sociológica, en la situación histórica, política, en el ambiente, de cómo se narraron o se dijeron las cosas. Así que decíamos también de que muy probablemente hasta hemos fallado en el aspecto del mismo Yeshua, del mismo Maestro. Hemos podido fallar en la forma en que se reunían exactamente los creyentes, de qué manera o qué quería decir esto u otro. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según su necesidad de cada uno, la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si quisiéramos darle una explicación tomando en cuenta esta perspectiva, que podríamos llamarla sociológica o histórica, en ese momento quizás podríamos encontrarnos con algunas sorpresas. ¿Cómo lo podríamos decir en un lenguaje moderno, mirando de la perspectiva correcta de ese tiempo? Podríamos decirlo así: los primeros creyentes en Jerusalén tenían líderes que habían caminado con el Maestro y habían estado junto a él. A estos le llamaban apóstoles. Y estas personas caminaban en lo sobrenatural, en sus vidas había milagros y señales. Y también en su vida natural caminaban en buen testimonio, porque la gente que los conocía veía en ellos algo que les llaman temor, que quiere decir un respeto reverente. Estos creyentes tenían una identidad comunal, ellos tenían una identidad de familia, de comunidad, que no tiene nada que ver con el concepto de congregación o asamblea o reunión de Knesset, le llamamos en hebreo, que quiere decir una reunión donde uno se sienta a escuchar algo o se congrega con un fin. Kehilá quiere decir más bien comunidad, fraternidad, es lo que nos dice aquí en Hechos 2. Dice que ellos eran fraternos y vivían en acuerdo, tenían una identidad. Dice que al punto que formaron una entidad financiera, que hoy sería conocido como un banco o una cooperativa financiera, para que los que querían vender sus bienes, los que podían vender sus pertenencias, se juntaba un fondo común y se le repartía según las necesidades de cada uno. Esto no quiere decir que estas personas vendieron sus casas y se fueron a vivir a un campo o a un centro como comunal o una especie de campo de concentración. Eso no, porque acá dice luego que ellos se reunían en las casas y en ese lugar donde ellos realmente ejercían su vida de fe, sus estudios, su alegría, como lo hacía todo hebreo. Todo hebreo se reunía en las casas y partía el pan. ¿Qué quiere decir partir el pan? Quiere decir bendecir el pan y el vino para luego comer y estar en comunión. Eso no lo hacían de una manera religiosa, no lo hacían bajo parámetros religiosos, porque lo hacían con alegría y con sencillez de corazón abiertos. Y esta alegría, esta sencillez de corazón también se traducía en una forma de vivir alabando a Dios. No quiere decir que andaban cantando. Alabar a Dios en el contexto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento no necesariamente es cantar. Es vivir una vida agradecida y exclamando, dando lugar a Dios en agradecimiento y en reconocimiento de quién es Él. Dice que esto le daba estima delante de todo el pueblo, y estas personas que se reunían en casas gozaban del respaldo de Dios, porque era Dios quien Él mismo traía a la gente a esos lugares que eran las verdaderas comunidades, o Kehilot, que quiere decir el plural de Kehilá, que quiere decir grupos comunitarios, grupos de personas que viven en común, ¿no? Aunque cada uno vivía en sus casas, se reunían en algunas casas, pero dicen que también en este pasaje que luego ellos tenían una vida social normal, como cualquier hebreo, porque iban incluso los días que era necesario al templo, estaban de acuerdo en eso. Por eso dice
que estaban unánimes en ir al templo. En esa traducción en español, cuando dice estaban unánimes, cada vez que usted lee unánimes, como por ejemplo en otro pasaje de Hechos que dice, y estaban todos juntos en el lugar alto, pero unánimes. Cuando usted lee la palabra unánimes, en el contexto hebreo, en la lengua hebrea, quiere decir que se pusieron de acuerdo en ese punto, en ese asunto en específico, lo cual trae mucha paz, mucha bendición y mucha comunidad. No cuando nos queremos que todo el mundo se ponga de acuerdo en todo, no es posible, pero cuando logramos, como lo hacían estos hebreos, estos primeros creyentes en Yeshua, ellos se ponían de acuerdo en un punto. ¿En qué punto estaban de acuerdo? En que había que asistir al templo. Era un lugar social, era un lugar de encuentro de todo el pueblo, era un lugar donde se celebraban las celebraciones bíblicas, y en eso estaban de acuerdo, como también, por ejemplo, en vender todo lo que podían para poder generar un fondo común y no tener apuros y tener una vida de bendición para todos. Bueno, hermano, esta parte es bien importante y solo te dejo con esta reflexión. Investiga cómo eran. Hay buenos documentales, hay uno muy bueno en History Channel que habla de cómo eran los hombres que vivían aquí en Israel hace 2000 años, más o menos cuál era su aspecto. Y te vas a encontrar que Yeshua pues no era rubio, no tenía ojos verdes, podía tener ojos verdes o podía tener algún rasgo caucásico, ya que era de la tribu de Judá, y los miembros de la tribu de Judá se habían mezclado en la antigüedad con otros pueblos. Podría ser, pero efectivamente, preponderantemente, era un hombre moreno, era un hombre de tez morena, era como cualquiera de los hebreos galileos, nazarenos, o de Betlehem, o de Judea, que habían en ese tiempo. Así que eso también fue completamente sacado de contexto o de una perspectiva incorrecta durante varios siglos, y el día de hoy vale la pena recuperar esto, lo que acabo de decir de la iglesia, porque dando esas perspectivas correctas, es impresionante cómo al leer la palabra de Dios encontramos una nueva revelación, o encontramos una revelación más profunda. La revelación ya está dada, sabemos quién es el Mesías, cómo debemos caminar para estar con Él, están bien claras esas revelaciones, pero podemos profundizar y a veces no equivocarnos en ciertos aspectos o argumentos que queremos usar para hablar acerca de nuestra fe, sino que utilizaremos argumentos más ciertos, desde una perspectiva mejor, más correcta, más escolástica, y pues por supuesto que vale la pena. Así que Dios te bendiga en tu quejilá, en tu comunidad, ahí donde tú te congregas y donde vives en fraternidad con alegría y sencillez de corazón. Y te felicito por haber recibido al moreno de Nazaret, a ese hombre maravilloso que caminó por estos lugares de Israel trayendo el mensaje más fascinante de la historia. Shalom.